Su expediente era impoluto. Cuando llegó la acusación, la gente se volcó a defenderlo. Cartas de apoyo, llamadas a la estación de policía. Era el buen vecino, el padre de familia ejemplar. Pero lo más escalofriante, lo que nos heló la sangre al verlo en los papeles, fue quien había presentado la denuncia. Jamás lo hubiera imaginado. Olá mis queridos conchezumare, desculpem a tardança pero eso de encontrar historias é algo complicado. Espero que esta história les guste mucho. Esta semana nos adentramos a uma estação de polícia em la ciudad de Baltimore, em donde pudimos platicar com um polícia de esos que estão jubilados. Ya sabem que eu solo soy o apresentador, así que, permita-me dejarlos com el senhor Chilindrin quien nos hará o favor de relatar la seguinte anécdota. Sin más por el momento comenzamos. Hay algo que he llevado aquí, atorado en la garganta, por varios años. Es una cosa pesada. Una historia que creí que, si no se contaba, desaparecería. Pero el silencio es peor que la verdad, créanme. Es una especie de moho que te pudre el alma. Por eso les pido, no guarden nada. Nunca. Por más insignificante, por más vergonzoso, por más doloroso que sea. No carguen solos con sus fantasmas. Porque yo lo hice. Y por poco me destruye. Esto que voy a contarles ocurrió en una fría sala de interrogatorios. Un cuarto que, para mí, siempre será el lugar donde murió mi fe en la decencia humana. El acusado era un hombre, permítanme llamarle Martín. Un tipo que, visto desde afuera, era el pilar de su comunidad. Tesorero de la Asociación de Padres de Familia. Entrenador voluntario de fútbol. Daba misas en el coro de la iglesia los domingos. Su expediente era impoluto. Cuando llegó la acusación, la gente se volcó a defenderlo. Cartas de apoyo, llamadas a la estación de policía. Era el buen vecino, el padre de familia ejemplar. La denuncia era por abuso infantil. La víctima una niña de 8 años. Pero lo más escalofriante, lo que nos heló la sangre al verlo en los papeles, fue quien había presentado la denuncia. Jamás lo hubiera imaginado. Estábamos en la sala de observación. Una pared de espejo. Yo no era el interrogador principal. Mi trabajo era, simplemente, estar. Ser un par de ojos extra. Mi compañero, el detective Ramos, era quien llevaba la batuta. Y créanme, Ramos era un artista de la verdad. Un cirujano que podía cortar la mentira con una pregunta, sin dejar cicatriz. Martín estaba sentado en la mesa. Esposado, pero no a la mesa, solo las muñecas por delante. El protocolo de persona ejemplar. Parecía cansado, confundido. El cliché de la injusticia. Ramos entró solo. Se sentó sin prisa. No encendió la grabadora de inmediato. Martín, dijo Ramos, con una voz tranquila y decepcionada, entiendo que esto debe ser un error terrible. Sabemos quién es usted. No somos estúpidos. Un hombre con su reputación, es ridículo. Martín asintió, aliviado, con un temblor en el labio. Gracias, detective. Es una pesadilla. No sé quién pudo hacer esto. Y ahí empezó la danza. Ramos no preguntó sobre el crimen. Empezó por lo sutil. Empezó por la rutina. Cuénteme, dijo Ramos, tomando un sorbo de café, ¿qué hace un domingo normal? Desde que se levanta. Martín habló de café, de pasear al perro, de ir a misa, de la alegría de ver a mi hija Clara dibujar. Ramos asentía, hacía notas sobre temas irrelevantes. Hablaron de jardinería durante 10 minutos. Luego, el cambio, tan suave que apenas se notó. Martín, un hombre tan ocupado, tan entregado a su comunidad, ¿cómo hace para compaginar eso con la familia? La familia, para usted, ¿qué es lo más importante? Lo es todo, dijo Martín, su voz firme. Mi roca. Mi vida gira en torno a mi esposa Brenda y mi hija. Clara es mi mayor orgullo. Ramos se inclinó un poco. Su tono no cambió, pero la sala, del otro lado del espejo, se sintió de repente más fría. Clara. 10 años. ¿Es una niña sensible? ¿Una niña que se preocupa por los demás? Demasiado, sonrió Martín. Es un corazón puro. A veces demasiado empática. Se apena por cualquier cosa. Ramos dejó el café. Miró a Martín directamente a los ojos, por primera vez. Martín dijo, sin dejar de mirarlo, usted acaba de decirme que lo más importante es la familia, su roca. Y su hija, Clara, es sensible. Tan sensible que es la única que se atrevió a mover esa roca. El rostro de Martín se contrajo.
Su sonrisa se desvaneció. No sé de qué habla. Sí, sabe, contestó Ramos, ahora su voz era la de un bisturí. Usted está sentado aquí porque su hija de 10 años, el corazón puro, que usted crió, tuvo la valentía de proteger a su prima. Usted le falló, Martín, traicionó a Clara. Martín movió la cabeza con un frenesí desesperado, como un insecto atrapado en un frasco. Miente, ella me adora, esto es un error de la niña. No, dijo Ramos. Y esta fue la pregunta maestra, la que lo desenmascaró. Martín, el día en que esto sucedió, usted estaba en casa, solo, con esta niña que se hace llamar Sofía. Nos dijo que estaba arreglando el jardín, ¿recuerda? Lo dijo hace 20 minutos. Pero Sofía no vive aquí. Vino de visita, al parecer se trata de su propia sobrina hija de su hermana. Guau, cómo son las cosas, ¿no? ¿Y su hija, Clara, dónde estaba? Martín respiró con dificultad. Empezó a balbucear excusas sobre el parque, sobre una amiga. Ramos lo interrumpió, sin levantar la voz. Martín, su hija no es una testigo. Es la denunciante. Y ella no estaba en el parque. Estaba en el pasillo. Estaba escuchando. Ella no vio. Ella sintió. Ella sabe la diferencia entre su padre, el entrenador de fútbol, y la cosa que estaba en esa habitación sucediéndole a su prima hermana. Ahí, en ese momento, el hombre ejemplar se desmoronó. Era una fachada tan perfecta, tan bien construida con actos de caridad y sonrisas de domingo, que tardó unos segundos en romperse. Primero, un sonido ahogado, un gemido de rata atrapada. Luego, las lágrimas. No lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia, de humillación porque su castillo de decencia había sido derribado por la verdad de su propia sangre. Se echó hacia adelante sobre la mesa, con los puños esposados golpeando el metal. Su respiración se hizo errática. Gritó un «no», tan visceral que hizo vibrar el espejo frente a mí. Entró en una crisis de ansiedad total, incapaz de respirar, revolviéndose mientras Ramos se limitaba a esperar. Y cuando pudo hablar, entre jadeos y sollozos, el corazón puro de Clara había encontrado su justicia. Sí, gritó, con los ojos inyectados en sangre. Sí, fui yo, soy yo. Salí de esa habitación y me sentí vacío. No por el hombre, sino por la realidad. Por el horror que se esconde detrás de las fachadas más brillantes. Por el infierno silencioso que una niña de 10 años tuvo que presenciar para proteger a su propia prima. Durante años, no hablé de esa historia con nadie. El terror no estaba en el crimen en sí, sino en el silencio que me impuse. En mi incapacidad para verbalizar que, en mi trabajo, la bondad es a menudo un disfraz. Pero la lección de esa noche no es sobre Martín. Es sobre Clara. Ella, a sus 10 años, entendió que el silencio es complicidad, y que hablar, aunque duela y traicione, es la única forma de liberar la verdad. Así que les ruego, les imploro, si alguna vez, en la vida, sienten una opresión, una sombra, una duda, si ven algo que no es correcto, o si simplemente tienen miedo, hablen, griten si es necesario. No se conviertan en detectives en una sala de observación, mirando a través del cristal, incapaces de intervenir en sus propias vidas. El terror más grande de este mundo no son los monstruos que se esconden bajo la cama. Son los monstruos que nos dan la mano, que nos sonríen, y que se sientan en nuestras mesas. Y la única arma que tenemos contra ellos es la luz de la verdad, y la voz que se niega a callar. Agradecemos a esta persona por habernos compartido su historia de vida. Y también ao senhor Chilindrin por haberla compartido con nosotros. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima con una nueva historia. Chao.